Shalom, continuamos con la quinta aliyá, Parashat Mishpatim, donde nos quedamos en el capítulo 23, versículo 6, y terminaremos con el versículo 19. La Torah dice: no corromperás el juicio de tu menesteroso en su querella. De palabra mentirosa, aléjate. A un inocente y a un justo no matarás, porque yo no absolveré al culpable. Soborno no tomarás, porque el soborno ciega a los inteligentes y corrompe las palabras de los sadikim. A un peregrino no oprimas, porque ustedes conocen el espíritu del peregrino, porque peregrinos fueron ustedes en la tierra de Mitzrayim. 6 años sembrarás tu tierra y reunirás su cosecha, pero en el séptimo la dejarás en descanso y la abandonarás, y comerán los menesterosos de tu pueblo, y el resto lo comerán los animales del campo. Así también harás con tu viñedo y tu olivar. 6 días harás tus tareas, y en el séptimo día descansarás, para que descanse tu toro y tu asno, y reposen el hijo de tu sierva y el peregrino. De todo lo que dije a ustedes se cuidarán, y el nombre de ídolos extraños no recordarán ni se oirán de tu boca. 3 veces festejarás delante de mí en el año la festividad de los panes ácimos, matzot cuidarás. 7 días comerás matzot, tal como te ordené, en la fecha del mes de Abib, primavera, porque en él has salido de Mitzrayim, y no se mostrarán delante de mí vacíos. La festividad de Shavuot, las primicias de tu trabajo que sembrares en tu campo, y la festividad de la recolección, cuando sale el año al reunir tu trabajo del campo. 3 veces al año se mostrará todo varón delante del Señor Adonai. No harás sacrificio sobre el leudado con la sangre de mi sacrificio, y no pasará de la noche el cebo de mi festejo hasta el amanecer. Los comienzos de las primicias de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocinarás un cabrito con la lechada de su madre. Bien, esta es la quinta aliyá, y también trae para nosotros ciertos mitzvot que aplican a la justicia. Cada uno de estos que hemos visto o leído tiene que ver, sí, para con el pueblo de Israel, pero como comienza hablando acerca de los jueces, es prioridad que los líderes de Israel sean los primeros en observar estos mandamientos, y de esta forma mostrarán al pueblo de Israel cómo deben obedecer. Esto es algo notable dentro del texto, y que se puede entender, se puede interpretar al momento de que se la dé lectura. Una vez que ellos, las autoridades, puedan realizar esto, por supuesto el pueblo de Israel secundará esa disposición, y también podrán obedecer los mitzvot. Los mitzvot que encontramos en esta quinta aliyá son la prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad. No aprovecharse de que como ya es malo y hay que convertirlo en chivo expiatorio de otros casos, o ensañarse con él, está prohibido. Prohibición de decidir un caso capital por probabilidad, es decir, solamente cuando se está 100% seguro, entonces se podrá llevar a cabo el juicio y castigo sobre el culpable. No vale jugar con la vida de estas personas, aun cuando sean malvados. Prohibición para un juez de aceptar soborno. Esto, por supuesto, evitará que la justicia no sea una cuestión inclinada monetariamente, sino que la justicia sea llevada a cabo con imparcialidad, con honorabilidad. Siguiente precepto, de dejar sin cultivar la tierra de Israel el 7º año, esto es el año llamado Shemitah. En ese momento la tierra no deberá ser cosechada, no debe ser sembrada, es decir, nos comportaremos con ella como si no fuéramos los dueños, y que solamente estamos de paso y tenemos derecho a adquirir algunos frutos y beneficios del árbol, pero no para levantar una cosecha.
El siguiente es el precepto de descansar en Shabbat, por supuesto, 6 días trabajar y hacer toda nuestra obra, y el séptimo día es el día que nosotros debemos consagrar, tal como Akadosh Baruj Hu lo consagró. La siguiente, la prohibición de jurar en nombre de un ídolo. Esto no debe ser nunca mencionado por nuestra boca, que nosotros realizamos o hacemos tal y cual tarea teniendo en cuenta a otros ídolos. Hazbe Shalom. La prohibición de incitar a un judío a la idolatría, por supuesto. Tampoco debemos, si nosotros no debemos inclinarnos por la idolatría, tampoco debemos incitar a otros de nuestros paisanos para que lo hagan. El siguiente precepto es la de festejar Shalom Regalim, las 3 fiestas de la peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces también la prohibición de sacrificar Korban Pesach, aún cuando todavía hay Hametz en casa. O sea, si el Hametz se elimina hasta esa tarde-noche. La siguiente es la prohibición de dejar los emurim de Korban Pesach hasta la mañana siguiente, las partes designadas del Korban Pesach. Esto es en los días sucesivos, en los años posteriores, porque la primera vez que se llevó a cabo el Korban Pesach fue en Mitzrayim y nada sobró. En la noche se consumió, se quemó todo. Los años sucesivos, esta será la distinción, porque ya no estamos en Mitzrayim y ya adquirimos cierta libertad. Ya no tenemos que salir apresuradamente y por eso ya no tenemos que comer rápidamente y apresuradamente. El precepto de traer las primicias de la tierra de Israel al Bet HaMikdash, esto también es inmediatamente al día de Korban Pesach. Una vez que termina Pesach, inmediatamente entra el momento en el cual se deberán presentar las primicias delante de Akadosh Baruj Hu. Esto es mientras el templo está en pie, obviamente. Y la última mitzvah que aparece en este texto de la quinta aliyá es la prohibición de cocinar carne junto con la leche. Estrictamente aquí menciona a un mamífero cuadrúpedo, el cual es por supuesto mamífero por el hecho de que lacta directamente de su madre, y esta es la prohibición que existe. De todos estos mitzvot que hemos visto en Mishpatim, todo esto nosotros lo vamos a poder estudiar con calma en lo sucesivo. Hoy, como se habrán dado cuenta, solo estamos haciendo un conocimiento general, no solamente en esta parashá, sino en todas las anteriores desde que iniciamos el ciclo de lecturas. El propósito es de que conozcamos qué es lo que dice la Torá escrita, y más adelante nos adentraremos en un estudio que nos pueda ayudar a entender cada mitzvah y mitzvah. Bueno, nos vemos entonces para la sexta aliyá. Pasen un día excelente. Shalom.